Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Que estamos estudiando son los estudios del pilar de edificación. Entonces, antes de iniciar, por favor, acompáñenme en una oración para que sea Dios guiándome en esta noche. Oremos. Señor, Padre bueno, Padre amado, permíteme, Señor. Gracias, Padre, damos por este día. Gracias, Padre, por sus bendiciones. Gracias, Padre, porque ha permitido que esta noche nos podamos reunir, Señor Dios Padre, el grupo de sus hijos, nos encontramos aquí, Señor Dios, Padre, para poder ser instruidos en su palabra, mi Dios, Señor. Padre, pido en esta noche, en este momento, Señor, que sea usted utilizándome como su instrumento, Padre, que sea usted colocando palabras sabias en mi boca, Señor Dios Padre, que esta noche podamos salir instruidos, Señor Dios Padre, en su palabra, que todo lo que estamos aprendiendo sirva para poder cada día edificarnos más en usted, Señor Dios Padre. Mi Dios, damos gracias por cada uno de los hermanos que esta noche se encuentran aquí, que nos están escuchando, Padre. Todo esto le agradecemos en el nombre de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pilares estamos estudiando? Con miedo lo dicen por ahí, ¿no? Y lo acabé de decir, ¿no? Tercer pilar de edificación. Nuestro hermano Carlos ya nos dio la introducción del pilar de edificación. Pero la pregunta es, ¿qué es para ustedes edificación? Su palabra lo dice. Edificarnos, instruirnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer también un poco de historia, de cómo ha iniciado la iglesia. Hoy vamos a basarnos en lo que es escuelas de maestros y sectas en tiempos de Jesús. ¿Qué es para ustedes las sectas? Voy a topar primero las sectas y luego vamos a estar con las escuelas. ¿Ustedes han escuchado hablar de sectas? Sí. Sí, ¿verdad? Hay muchas. Y si los vemos desde los tiempos de Jesús, ya estaban. Y hoy en día siguen las sectas. Siguen creciendo, siguen estando cada día más, tratando de confundir, de engañar. Vamos entonces, con esto nosotros podemos ver que desde los tiempos de Jesús ya estaban las sectas. ¿Quién me puede decir qué sectas ya se conocían en los tiempos de Jesús? ¿Quién recuerda? Lectores de Biblia. Hay muchas que se mencionan en la Biblia. ¿Quién por ahí recuerda alguna? A ver. Ya lo vamos a ir diciendo, entonces, pero para que se acuerden, ¿ah? Entonces yo aquí tengo un significado de sectas o partidos. Dice que entre las sectas o partidos en tiempos de Jesús tenemos 1, 2, 3, 4, pero son 3 que son las más conocidas. Entonces vamos a definir que secta es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o una ideología a ciertos puntos que ellos van a tener en concreto. Esa es una secta. Y como le decía por atrás nuestra hermana, hoy día hay sectas hasta satánicas y todo. Son muchos puntos que el hombre ha llegado y dice, no, es que yo quiero esto, y lo han establecido. Son puntos o son sectas, grupos que se han reunido y dicen, no, es que nosotros creemos esto, y han llegado a formalizarse, ¿verdad? Y hoy en día los tenemos acá también. Desde los tiempos de Jesús acá, ¿cuántos años han pasado? ¿En qué año estamos? 2022. O sea que aún que han pasado 2022 años, siguen las sectas. Hoy en día tenemos las sectas acá. Entonces vamos a nombrar las sectas que tenemos, que en ese entonces estaban en los tiempos de Jesús, que eran los fariseos, los saduceos y los celotes. Estos grupos ya estaban. ¿Verdad que se mencionan en la Biblia? ¿Qué libro es el que más menciona de los fariseos? A ver, conocedores de Biblia.
Antiguo Testamento les ayuda. No, más antiguo. Nuevo Testamento. Mateo es el libro que más menciona de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una fuerza poderosa en Judea. Era una secta bastante respetada por el pueblo y estaba constituida principalmente por los laicos y también por algunos sacerdotes. ¿Y quiénes eran los laicos? ¿Qué es para ustedes un laico? ¿Han escuchado la palabra laico? ¿Dónde se mencionan los laicos? La Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces puede decir que eran creyentes bautizados, pero que no eran sacerdotes. ¿Sí? Entonces vemos que los fariseos, ellos tenían mucho poder. Era un grupo muy reconocido en ese entonces. Tenía poder. Vamos a ver algunas características de estos grupos, de este grupo de los fariseos, que se las sectas en el tiempo de Jesús. Algo que los caracterizaba a ellos era que tenían una estricta observación de la ley. Eran gente religiosa, pero ellos se concentraban mucho en la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros nos concentramos mucho en la ley? ¿Qué pasa hoy en día si una persona se centra demasiado en la ley? Se olvida del resto, ¿verdad? Esto era lo que hacían los fariseos. Ellos todo salían la ley de principio a fin, ¿verdad? Pero ¿qué hacían ellos? Solo pedían que el pueblo las cumpla, ¿verdad? Y ellos aparentaban. Eso era lo que ellos hacían. Otro punto más que tenían los fariseos que debemos de conocer era que este estaba constituido por artesanos, por pequeños comerciantes, por campesinos. Y algo más importante también de ellos era que ellos querían estar separados de los demás. Como era un grupo sectario, no nos vamos a juntar. Vamos a ver más adelante que ellos, llegaban a un punto muy extremista. Vemos que ellos se preocupaban por cumplir la ley, pero se preocupaban más porque otros la cumplieran y no ellos. ¿Qué pasa si hoy en día yo vengo a decirles, sí, hermanitos, sean serviciales y yo no soy servicial? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué van a pensar? No, pues solo habla, no más. Eso era lo que en este entonces hacían los fariseos. El grupo sectario de los fariseos, ellos conocían la ley. Decían, no, pues usted tiene que cumplir la ley, usted tiene que hacer esto. Usted tiene que cumplirlo, lo cumple. Se preocupaban porque el resto esté cumpliendo la ley. Pero ellos no. Vemos que ellos también eran muy legalistas. Añadían leyes y tradiciones a la ley. ¿Qué es una tradición? ¿Qué tradición tienen aquí en Colombia? El 7 y el 8. Las velitas, eso es una tradición. Cada país, cada lugar tiene una tradición. Entonces, este grupo, ¿qué era lo que hacía? Las tradiciones que habían colocado el hombre, las añadían a la ley. No, como usted está aquí en este pueblo, usted está habitando en Cuba, usted tiene que cumplir con el 7 y el 8 de las velitas. Si en su casa, en la parte de afuera, no hay velitas, ¿qué pasaba? Había problemas. Eso era lo que ellos hacían. Añadían estas tradiciones del hombre que todas las cumplen. Hoy día creo que aquí no hay problema si yo no pongo velitas el 7 y el 8. Estoy conociendo esta cultura de acá. Y eso era lo que hacían los fariseos. Añadían las tradiciones. Si yo las ponía, yo estoy puesto esas tradiciones, pues cúmplenlas. Y si no, pues vamos a tener problemas. Ellos seguían añadiendo más leyes.
¿Cuántas leyes creen que ellos llegaron a establecer? Por ahí, conocedores de Biblia. Cirilo, ¿cuántas? 613. 613 leyes pusieron ellos. Y debían cumplir las 613. ¿Creen que nosotros hoy en día pudiéramos cumplir 613 leyes? Duro. Si a veces ni con los primeros 2 mandamientos podemos. Amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Solo con que tengamos problemas con el vecino nomás ya estamos en problemas. Entonces vemos que los fariseos añadieron 613 leyes complementarias. Ojo, escuchen. 248 mandatos y 365 prohibiciones. Que hoy en día le digan: mire hermano, ya usted se bautizó, está acá en la iglesia, usted tiene que cumplir 613 leyes. Todas, sin excepción. 248 mandatos. ¿Qué es un mandato? Deber, una obligación. Deber, una obligación. Cuando el presidente dice aquí, huelgas, estado de excepción, no pueden salir a las calles, el que salga está en la calle, a la cárcel. Es un mandato. Como dice acá, que le manda a poner la pijama. Patrón del mal, ¿no? 365 prohibiciones. Usted no puede hacer esto. No, pues para qué vivir así. Sumen cuántas dan. 6, 3, 9. Más de 1000. Más de 1000 puntos que había que cumplir. Esto era en los tiempos de Jesús. Y antes de los tiempos de Jesús ya estaban estas sectas. Otro punto más, algo que más los caracterizaba. Buenas noches, adelante, bienvenida. Ellos esperaban una intervención divina. ¿De quién? De Jesús. La venida del Mesías que liberara al pueblo del yugo de los romanos. Eso, así lo esperaban ellos a Jesús. Que vengan con poder para liberarlos del yugo de la esclavitud romana. Esa era la creencia que tenía este grupo de los fariseos. Y aparte, como ellos estaban esperando la venida, ellos también se estaban preparando. Es como cuando le dicen a Crucita, le digan a sus hijos, ¿no? Que el 3 de enero vamos a visitarle a su casa. ¿Cómo va a estar nuestra hermana? Arreglando la casa, proveyendo de alimento, todo lo que necesite para que ellos puedan estar bien, ¿verdad? Entonces ellos también se estaban preparando. ¿Cómo se estaban preparando este grupo de los fariseos? Se preparaban con oración, con ayuno y sobre todo con la observancia de todas las leyes, especialmente la del sábado. Ellos se preocupaban en todos estos puntos. Y como les digo, ellos esperaban la venida del Mesías, pero que fuera algo impactante, con poder, para reprimir lo que ellos estaban pasando de la esclavitud. Por eso cuando Jesús vino, y ¿cómo vino Jesús? De una manera humilde, donde nació en un pesebre. Ellos esperaban que venga un rey con poder. Sí, Jesús tiene poder, pero ellos querían ver ese poder que no, es que mira, me están maltratando, castígalos y acábalos. Eso era lo que esperaban los fariseos. Algo más que caracterizaba a los fariseos, eran ritualistas. ¿Qué ritual? ¿Qué ritual para ustedes? Como una ceremonia, algo que se vuelve algo que lo hacen todo el tiempo, como algo continuo. Ese es un ritual. Ellos tenían una obsesión por el lavado en los rituales, lavamiento de las manos, de los pies. Y si iban al mercado,
más aún. Ellos pensaban que cumpliendo la ley y la tradición adquirían los méritos necesarios para la salvación. O sea, vean lo que ellos llegaban, el pensamiento que ellos tenían, que cumpliendo con la ley y la tradición, creían que era todo lo necesario para la salvación. Y aparte de esto, que Dios tenía que pagar con fidelidad, con esa fidelidad, con una recompensa. O sea, no, Señor, si yo estoy haciendo el ritual, estoy cumpliendo la ley, pues tiene que pagarme porque me paga. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso se caracterizaban. O sea, que si hoy en día, imagínense, no, lávense las manos. No, ellos no permitían eso. Todos quienes asistían con ellos, pues nada. Usted tiene que lavarse así, primero tiene que empezar por este lado, luego por este, y así, luego tiene que girar, enjuagarse, lavarse. Era todo un proceso. Nada que nosotros lavado, enjuagado, toallita y ya. Si no se secaba las manos con el otro, con la toalla blanca, estaban incumpliendo el ritual. Entonces, ¿estas qué eran? Tradiciones. Tradiciones puestas por parte del hombre. Continuamos, que esto es larguito, pero es muy importante que todos conozcan todos estos grupos, porque se mencionan mucho en la Biblia. ¿Dónde dicen los que se menciona acerca de los fariseos? Mateo, para que vayan y lo tengan presente y puedan leer. Entonces ellos esperaban una recompensa de parte de Dios por la fidelidad, por todo el tiempo estar haciendo esos rituales de lavado. Aparte de esto, ellos también hacían todo tipo de obras, pero más allá de la ley, para así tener más méritos ante Dios. Decían, no, es que yo tengo que hacer esto, pero para tener un reconocimiento de parte de Dios. No lo hacían con algo como algo que salga del corazón, es que yo quiero servir y yo sé que esa persona necesita. No. Decían, no, es que yo tengo que ganar un mérito. ¿Para qué? Para que Dios me dé la recompensa. Sí, Dios nos recompensa, pero no la manera como ellos lo veían. Es que si yo hice un servicio, hice un labor, pues tiene que llegar mi recompensa porque tiene que llegar. Y tiene que llegar hoy en este momento. Eso era como ellos lo veían, como lo apreciaban. Algo más que ellos hacían es que cumplían minuciosamente las estrictas reglas sobre la pureza ritual, y que de por sí eran obligatorias, y en especial para los sacerdotes. Y aparte de eso, las leyes sobre los alimentos. O sea, ellos se manejaban con unos puntos muy estrictos. Buenas noches, bienvenido. Entonces, vemos que esto era lo que caracterizaba a los fariseos. Apenas es una de las sectas que estamos topando. ¿Creen que existían más sectas? Yo creo que sí. ¿Cuántas sectas, cuántos grupos tenemos hoy en día? Muchos. Muchos que no, que piensan de esta manera, que piensan del otro. Nosotros aquí debemos de regirnos a la Biblia. Ahí es donde tenemos la verdad. La Biblia no está, no es que usted tiene que lavarse las manos, tiene que empezar primero por la izquierda y terminar por la derecha, que tiene que lavarse los pies de esta manera. Eso no está. Entonces, esto era lo que tenían los fariseos. También quiero topar para que ustedes tengan en cuenta lo que para ellos era impuro. La sangre y todo lo que los tocara para ellos era algo impuro. ¿Qué es algo impuro para nosotros? Algo sucio. Que se está haciendo una pizza, ahí estirando la masa y bota para arriba, cayó en el piso. ¿Nos comemos eso? No. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es algo impuro. No, es que se ensució, peor si no estaba barrido. No. Eso es algo impuro. O sea, para ellos era alejado. Eso no puede estar cerca. Entonces ellos, la sangre y todo lo que le tocara eran impuros.
todo derrame sexual, como la menstruación, para ellos era algo impuro. O sea que si una mujer estaba en sus días de menstruación, ¿saben qué pasaba con ella? Váyase, apártese, usted está impura, usted no puede estar acá, usted no puede venir a un estudio, usted no puede estar compartiendo, estudiando la palabra. Duro. Los utensilios de uso como copas, platos, ollas, había que lavarlos varias veces y escrupulosamente. O sea, tenía que hacer un lavado, pero todos eran como los rituales del lavamiento de las manos y de los pies. Tiene que ser, pero de esta manera, empezando por este lado, terminando por el otro. O sea, ustedes ya se pueden imaginar cómo es de una manera muy rigurosa, como en el cuartel, ¿no? Cada nuestro hermano sabe cómo es en el cuartel, ¿no? Usted tiene que manejarse así. Eso es algo riguroso, algo estricto. Entonces tenían que hacerlo de esta manera. Algo más es que algo impuro para ellos, para los fariseos, era que todo cadáver de animal o persona que se toque o se pise la tumba o un sepulcro, aún sin saberlo, quedaba impuro ante Dios. Miren la creencia que ellos tenían. O sea, no, es que estoy caminando para allá, es que era un sepulcro. No, usted está impuro. Usted está impuro ante Dios. O sea, con ellos era muy duro. Algo más para ellos era que personas afectadas por enfermedades repugnantes, en especial de la piel, que en esos tiempos ¿cuál había? La lepra. Eran intocables. Y el solo mero acto de rozarle, ¿qué pasaba? Impedía que se pudiera acercar a Dios. Por eso, ¿qué pasó cuando en los tiempos de Jesús, cuando estaban con las personas que tenían la lepra? Eran desterrados. Ahí vienen los impuros. Ustedes han visto las películas, la película de Pasión de Cristo. Hay muchas películas donde pasa esta parte de las personas que tenían la lepra. A lo lejos, la comida cama por una cuerda. ¿Y vivían dónde? En cuevas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargaban de que no, ustedes son impuros, aléjense del pueblo, desterrados de acá, alejados, ustedes no pueden estar. ¿Por qué? Porque ellos decían que esto les impedía acercarse más a Dios. Los judíos con ocupaciones impuras como publicanos o recaudadores, prostitutas, pastores, médicos, pues sí, ellos no podían, ellos tenían que no podían sentarse con ellos ni tampoco darles hospedaje en su casa, porque ellos pensaban que esto les contagiaba. Los recaudadores de impuestos eran mal vistos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían una mala fama. Las prostitutas, ¿okay? Los pastores de ovejas, se ve la oveja afuera. Si ellos tenían unos pensamientos que si nosotros estuviéramos en ese tiempo, muy duro, ¿verdad? Entonces ellos no permitían que no se sentaban con ellos. Si veían un grupo que estaban ahí, no, es que ustedes son pastores de ovejas, no, acá, a un lado. Pero sí pedían que cumplan la ley. No es que todos aquí tienen que cumplir la ley. Eso era lo que los fariseos pedían. Tengo más de ellos, pero voy a tratarlo de resumir porque el tiempo apremia. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento los fariseos son presentados como ¿qué? Como hipócritas. Porque ellos decían saber la ley, permitían que hacían que el resto cumplan la ley, pero ellos no lo hacían. Por eso Jesucristo le dijo hipócritas. ¿Sí?
Este grupo era tenaz. Entonces, ya sabemos que en el Evangelio de Mateo es donde más se menciona de los fariseos. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los fariseos? Eran muy tradicionalistas, pedían que cumplan la ley. ¿Qué más se les quedó? No soportaban lo impuro. No soportaban lo impuro. ¿Ya? Podemos quedarnos con eso. Ahora vamos a hablar de otro grupo más que eran los saduceos. Esta era otra secta que también estaba en ese entonces. ¿Los saduceos qué creen? ¿Eran lo contrario o estaban del mismo lado de los fariseos? Pues sí eran los sacerdotes. El sumo sacerdote era saduceo. Pero mi pregunta es, ¿apoyaban lo de los fariseos o estaban en el lado opuesto? Eran contrarios. Era lo contrario. Ustedes saben que siempre cuando hay un grupo tiene que haber otro que contradice. Vamos a escuchar lo que dice de los saduceos. Era la oposición a los fariseos. Era una secta que rechazaba la idea de que la tradición era la fuente de la ley y negaba la inmortalidad del alma. La resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Por eso ellos negaban la inmortalidad del alma. Decían, no, es que este murió y ya, ahí quedó. Ellos no creen en la resurrección. Y aparte de esto, ellos también eran muy poderosos en Jerusalén. Si los fariseos tenían poder, pues los saduceos también tenían poder. Ellos aceptaban solo la ley escrita y rechazaban las interpretaciones tradicionales que eran aceptadas por los fariseos, porque obviamente pues era la parte opuesta. Ellos se oponían a los fariseos. Algo más importante de los saduceos, ¿qué hicieron ellos con Jesús? ¿Cuál fue el grupo que detuvo a Jesús? Los saduceos. Ellos detuvieron y entregaron a Jesús a los romanos para su ejecución. Bien, importante. Pregunta de examen. Acuérdense. Entonces vemos también que un gran número de saduceos formaban parte de la casta sacerdotal. Por eso la mayor parte de los saduceos eran sacerdotes. Eran la parte opuesta, entonces sabemos, de los fariseos. ¿Qué más aprendimos? No creían en la mortalidad, en la resurrección. ¿Sí? Y que fue el grupo que detuvo a Jesucristo y que lo entregó a los romanos. El reloj no para. Ahora sí quisiera que se le acabe la pila para que se quede ahí. Vamos a ver el otro grupo más, que son los esenios. Los esenios se les consideraba como el autor de los denominados manuscritos del Mar Muerto. ¿Quiénes han escuchado de los rollos del Mar Muerto? Uno. ¿Quién más para atrás? ¿Cuántos manuscritos eran? Más de 1000. Unos dicen más de 900, otros más de 970, pero eran muchos. ¿Y qué hacían estos manuscritos? Pues estos servían de testimonio de todos los libros más antiguos. O sea, había muchos. Entonces vamos a ver que este grupo de los esenios pues constituía una especie de monacato. ¿Qué es el monacato? Es un estado de vida de los monjes. ¿Qué conocen de un monje? ¿Qué hacen los monjes? Esos van y se apartan, viven en lugares solitarios, en cuevas, en montañas, ¿cómo se llama esta parte que tienen? Desiertos. Los desiertos. No, hay otra parte que tienen los monjes, ¿cómo se llama? Templos. Tienen esos templos que ellos viven, se separan. Monasterios. Ahí está. Se me escapó, pero por allá ya la agarró. Tiene 10.1. Entonces, vemos que ellos constituían un estado de monacato, era ese grupo que se separaban. Y aparte de esto, esos grupos que estaban dispuestos a realizar sacrificios. O sea, irse a vivir a una montaña. No, es que si nadie me sigue, me voy yo, 1, 2. Y allá vivían
separados, aislados del mundo. ¿Quién hoy en día quiere irse a vivir a una montaña? Un montañero es un montañero. Entonces vemos, estos seguidores eran estrictos cumplidores de la ley. Diferían de otros grupos, de los otros grupos religiosos en la interpretación. Ellos se enfocaban en cumplir la ley a su manera y diferían con los otros grupos en la manera en cómo estaban interpretando la ley. ¿De dónde creen ellos este grupo que tomaron su nombre? Ellos tomaron este nombre de Sadoc, era el sumo sacerdote de los tiempos de Salomón, que vivió en el siglo II antes de Cristo. De ahí tomaron ellos este nombre. Este grupo estaban integrados por familias de los sacerdotes, por los principales dirigentes de las familias, por comerciantes. Eran personas que tenían dinero, eran hacendados. Un hacendado era una persona de poco dinero, no. Tenían bastante dinero. Entonces, ¿cuántos grupos hemos visto esta noche? 3. Primero, los fariseos. Segundo, esenios, ya. ¿Cuál más? Y saduceos. Estas 3 sectas eran las más importantes de aquel entonces en los tiempos de Jesús. Hoy en día, ¿cuántas estarán en el mundo? Pongámonos a contar a ver si terminamos. Muchas. ¿Y cuál fue la secta que le entregó a Jesús? Los saduceos. ¿Sí? Entonces, vemos que estas son las sectas que estaban en los tiempos de Jesús. Ahora vamos a ver las escuelas. En aquel entonces ya habían escuelas. ¿Creen que las escuelas de ese entonces eran como las escuelas que nosotros tenemos hoy en día para los niños? No eran de esa manera. Porque en aquel entonces no había, como hoy en día, que no, que tienen ya un plan, tal vez van a dar esto, y sigue, y después que termina la escuela que va para el colegio, luego que del colegio que va para la universidad, después para la universidad que tiene que hacer la maestría, los posgrados. En aquel entonces no era así. Pero sí hay algo muy importante que en todas las ciudades pues tenía que haber una escuela. Todas tenían que tener una escuela, todos tenían que tener una escuela. Entonces, vamos a ver las escuelas en los tiempos de Jesús. Entonces, tenemos que los niños judíos se educaban en esas escuelas y que la educación consistía exclusivamente en la lectura de la Biblia hebrea. Esto es, Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? Griego. Vamos a ver aquí algunos nombres muy buenos. Entonces vemos que las escuelas se contaban entre las instituciones que una población estaba obligada a mantener. Esto sí o sí tenían que tenerla a estas escuelas. Este tipo de escuela recibía el nombre de Bet Haser. Recuerden ese nombre, Bet Haser, que significaba escuela de libro. Y estas estaban en todas las poblaciones. ¿Cómo se llamaba la escuela que tenían para estudiar los niños? Bet Haser. Por ahí hay un hermano que les gusta el hebreo, entonces si se olvidan, ahí pueden acudir, que él sabe bastante hebreo por ahí. Bet Haser, ¿qué significa? Escuela de libro. Escuela de libro. Esta era la escuela que tenían en aquel entonces. Aquí los niños asistían entre la edad de 5 a 6 años. Y creen que ellos eran como nosotros, que hoy en día vamos a un aula, hay pupitres, sillas, mesas, sentados, cada uno con su mochilita. ¿Cómo se imaginan que eran en aquel entonces? Hace 2022 años atrás. ¿Cuándo se inventó el papel?
suelto el papel. Tarea, vamos a dejarles tarea que consulte. En aquel entonces era de una manera oral. Hoy en día a nosotros nos cuesta memorizarnos los versículos, pero en aquel entonces pues no todos tenían el poder económico para poder tener que las piedras que para escribir y todo, que ya más después cuando ya tenían los pergaminos. Solo las personas que tenían dinero pues podían darle esos lujos a sus hijos, porque en aquel entonces quien tenga un pergamino y una pluma y para escribir pues era porque tenía dinero para poder comprar. Y así que sea hoy en día también, para que puedan sus hijos darles estudios hasta la universidad pues también demanda dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba la escuela? Bet Hazel, que significa escuela de libro. Entonces vemos que estas estaban en todas las poblaciones de Palestina, incluso en los pueblos más pequeños tenían que estar estas escuelas, porque necesitaban que los niños sean instruidos. Lo hacían de una manera oral, pero eran instruidos. Entonces ya sabemos que los niños debían ir alrededor entre los 6 a los 7 años. ¿Y ellos a qué edad creen que terminaban la escuela? A los 12 años. Ya terminaban. De 12 a 13 años estaban terminando la escuela. Después de esto, ellos a los 12 o 13 años terminaban los estudios de la escuela. Y escuchen esto, si el alumno era brillante, tenía buenas actitudes, era dedicado al estudio, él podía frecuentar un establecimiento más avanzado. O sea que las puertas no se le abrían a todos. Muy bien, si usted es bien estudiante, hay la posibilidad de que pueda venir y recibir algunas clases, porque demandaba también que tenga dinero. Entonces ellos podían acudir a un establecimiento más avanzado, y este se llamaba Bet Hat Midrash. Así se llama, ¿no? Bet Hat Midrash. Me falta todavía el hebreo. Aquí ya estudiaban la Torá, y esta lo realizaban a los pies de los maestros de la ley, y era un privilegio para muy pocos. Muy pocos podían acudir a estos establecimientos más avanzados y estar a los pies de los maestros de la ley para poder estudiar. Solo los mejores podían acudir a estos establecimientos. Y no lo hacían como nosotros nos ponemos en los colegios en fila uno tras otro. Esto lo hacían en una forma circular. En forma de círculo se ponían uno tras otro a los pies de los maestros de la ley para poder estudiar. Importante, ¿no? Hoy en día no podemos tener una aula con banquitas para estar sentados, estar cómodos, hasta con aire acondicionado en algunas escuelas, ¿verdad? Pero en ese entonces no. Muchos los hacían en los templos o en los patios, pero era un privilegio para muy pocos. Entonces vemos que ya lo que les dije al inicio, que en este tiempo no existía un sistema que permitiera seguir con los estudios de una forma normal. No es como hoy en día que nosotros podemos estudiar en la escuela, el colegio, y hay una programación. Tal vez van a estudiar esto, tal vez esto, pero usted no puede perder. Hay una planificación. En aquel entonces no. Como les dije, solo los que más se esforzaban, los que tenían mejores notas, por así decirlo, para que ustedes comprendan, solo ellos podían continuar con el estudio de la Torá. Era muy duro. ¿Cómo tenían que aprender el resto? Pues lo que sus padres les impartían de una manera oral. O sea, imagínense que un niño se sabía el Pentateuco. ¿Cuántos versículos no sabemos nosotros? Hermano Cirilo, ¿cuántos se sabe más o menos? Poquitos. Yo me sé muy pocos. Pero ellos tenían que aprendérselo de una manera oral. Y eso era todo el tiempo. Porque después de los 12, 13 años, ellos tenían que recitarlo. Y a veces a nosotros nos cuesta memorizarnos un versículo.
pero eso es por la falta de práctica. Porque hoy en día hemos llegado a que como lo tenemos todo de una manera fácil, pues ya, más fácil. No, el celular, ya está. Miren cómo fue en los tiempos de Jesús. Entonces, esto es lo que les he traído de las escuelas en los tiempos de Jesús y las sectas. Esto es para que nosotros veamos lo que nosotros tenemos hoy en día y también poder conocer cómo fue en los tiempos de Jesús, cómo tenían que hacer ellos para poder estudiar de la Biblia. Porque en ese entonces lo que más estudiaban era la Biblia. No como hoy en día que tenemos matemática, física, lenguaje, literatura, que música, que canto. Hoy en día, ¿cuántas materias se reciben en la escuela? Varias. Y en aquel entonces, lo único que se estudiaba era la Biblia. Ese era el único libro que ellos tenían para estudiar. Se preparaban exclusivamente en la Biblia. Habían el resto de grupos que estaban con todas sus cosas, lo que les decía cada uno de los puntos que caracterizaba a estos grupos. Pero entonces ellos tenían que estar preparando a sus jóvenes, porque si no los preparaban, ¿qué pasaba? Venía un fariseo, no, es que mire, usted debe creer esto. Si no tenía conocimiento, pues venga otro más para el grupo, ¿verdad? Entonces, esto que yo les he compartido esta noche es algo de historia. No hemos topado versículos bíblicos, solo libros donde se encuentran. Esto es como era en aquel entonces. Entonces, ¿qué grupos estudiamos esta noche o les compartí? Es algo de historia. A los que les gusta historia, ¿qué sectas vimos esta noche? Fariseos, esenios, saduceos. Estas eran las sectas más importantes de aquel entonces. Estaban las sectas y también estaban las escuelas para poder contrarrestar estas sectas, para poder formar a cada uno de los jóvenes, a cada uno de esos niños de aquel entonces que estaban. Y ellos se enfocaban solo en la Biblia. Esto nos debe llegar a pensar, si los niños de aquel entonces estudiaban, su estudio solo era de la Biblia, nosotros ¿cuántas veces a la semana estamos estudiando la Biblia? ¿Cuántas veces estamos instruyéndonos en la Biblia? En la Biblia, ¿qué encontramos? Todas las ciencias. Todas las ciencias. Porque aún el hombre no ha ido a la luna y ya se decía que en la Biblia está. ¿Cómo era la tierra? En la Biblia está. En la Biblia tenemos todo. Lo que a nosotros nos falta es poder tener más entrega para leer. Trasladémonos a esa parte, a ese tiempo de que un niño no tenía un papel para escribir. Nosotros hoy en día fácil. Tenemos un papel, está desperdiciando, por ahí botaron por ahí. ¿Quiénes no tenían? Ni siquiera se había inventado. Los 10 mandamientos, ¿en qué se escribieron? Piedra. En piedra. Póngase usted ahorita a coger materia en una piedra. Coge apuntes en una piedra. No pasa. Hiciera de los profesores que nosotros conocimos que desde que entraba en la puerta dictando, solo haciendo la A nomás. Duro. Pero hoy en día tenemos muchos privilegios. Tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos. Todos tenemos una Biblia. Por eso, como se dice que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero es el menos leído. Lo que yo les he traído esta noche es para que vean y conozcan cómo pasaron los de aquellos entonces en los tiempos de Jesús, los que estaban en esas escuelas. Hoy en día, ¿hace qué tiempo terminaron la clase de la escuela de discipulado? Hace como 20 días. 20 días, 15, 20 días. Hasta libro les entregaron. ¿Les costó? No les costó.
los de aquel entonces, todo memorizar. ¿Se imaginan que esta clase de discipulado que ustedes recibieron hubieran tenido que memorizar todo? Que les digan, hermano, a ver, pase acá adelante, ¿quién? Hermano Dubán, pase adelante y recite todo lo que estudió en la clase de discipulado. Venga, Freddy, recite todo lo que aprendió en el curso. Todo era de manera oral. Y tenían que aprenderlo, y eso que ellos, ese reconocimiento que ellos adquirieron, pues también tenían que transmitirlo a sus hijos. Duro. Pero no hay excusas para que nosotros decir, no, es que no puedo memorizar versículos o no puedo leer. Hoy en día no tenemos excusas en decir no puedo leer la Biblia. La tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, hermanos, eso es lo que les he traído esta noche para compartirles de las sectas y de las escuelas en los tiempos de Jesús. Es algo muy importante que debemos de conocer para nosotros también aprender a valorar lo que hoy en día tenemos. Esto forma parte del pilar de ¿qué? Les dije al inicio. Edificación. 1, 2, 3. Edificación es el pilar que estamos estudiando hoy. Este es el segundo tema que ha sido impartido, conocer acerca de las sectas y las escuelas en los tiempos de Jesús. Preguntas, dudas, comentarios, apreciaciones, aportaciones. Hermano, lo que pasa es que desde un principio el hombre se dejó corromper. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto